Bien, esta es la temática con la que cerramos el bloque 2 y corresponde a estructuras de mercado. Es un tema interesante al final porque va más allá solo de analizar el punto de equilibrio y cómo cambia el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Esto tiene que ver un poquito más con cómo operan los mercados ya en la práctica, aunque hay un modelo que está totalmente fuera de la realidad, que vamos a ver ahorita, pero que sirve como punto de comparación para los otros mercados, los que sí existen. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que tengo que decir es que este tema, jóvenes, en realidad ya lo vimos. Lo vimos en el bloque 1. Fue uno de los puntos que tocamos durante ese periodo con un gráfico donde venían distribuidos los tipos de mercado. Los que hayan estudiado seguramente se van a acordar de eso. Pero en esta ocasión vamos a profundizar en estas 4 estructuras que estaremos estudiando. Antes de irnos a las estructuras, lo primero que tenemos que hacer es platicar sobre un concepto muy importante para ellas, que es competencia económica. La competencia económica, o mejor dicho, competencia en el ámbito de la economía, se refiere a qué tanto los participantes de los mercados, específicamente los participantes del lado de la oferta, o sea, los oferentes, y también, por lo tanto, las industrias y las actividades económicas que llevan a cabo, tienen la posibilidad de, esos participantes, esos oferentes, tienen la posibilidad de ganar, ganar mercado. Esto quiere decir que los oferentes son como jugadores de un partido, donde se enfrentan todos contra todos. ¿Qué tratan de hacer estos jugadores del mercado? Los jugadores que están en el lado de la oferta, tratan de vender más, de atraer a más consumidores, de obtener mayores ingresos o ganancias. O sea, de quitarle mercado a los demás participantes. A eso le llamamos competencia. Los oferentes, las empresas, en el caso de los mercados de bienes, tratan de quitarse y ganarle al otro. Y lo hacen con estrategias, ¿no? O sea, se publicitan, convencen al cliente, cambian precios, sacan nuevos productos, mejoran la calidad, con objeto de ganar esta competencia en la que están participando. Entonces, se parece mucho, como digo, a un deporte, este concepto de competencia aplicado a los mercados. El concepto de competencia es la base para clasificar a las estructuras de mercado. Si bien en cada mercado, como ya vimos, existe una demanda y una oferta y llegan a acuerdos en precio y cantidad, en realidad, ¿cómo opera esto, este llegar a acuerdos? Depende del grado de competencia que haya en esos mercados. Según el grado de competencia, el nivel de competencia de los mercados, tenemos la siguiente clasificación. En primer lugar, tenemos en la parte de arriba un modelo que es conocido como competencia perfecta. Es un tipo de mercado, pero es un tipo de mercado teórico, digámoslo así. En el otro lado está la competencia imperfecta. La competencia imperfecta, jóvenes, no es un tipo de mercado, sino más bien es un grupo, una clasificación donde se encuentran, ahora sí, los tipos de mercado que son de competencia imperfecta. Lo repito, lo que vemos arriba, de nombre competencia perfecta, eso sí es una estructura de mercado, la competencia perfecta. Pero lo de abajo, la competencia imperfecta, no es una estructura, más bien es una clasificación en la cual se encuentran las estructuras de competencia imperfecta.
que son estas que ahora estoy proyectando. Hay muchas formas, tipos, estructuras de competencia imperfecta. Aquí solo comento 3, que son de abajo hacia arriba, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopólica, que algunos autores le llaman a esta última competencia monopolística. Vamos a ver entonces cada una de estas 4 estructuras, empezando con la competencia perfecta, luego nos vamos al monopolio, después al oligopolio y terminaremos con la competencia monopólica. Mucho de lo que diré ahora ya lo vimos, como ya comenté, en el bloque 1. Bien, aquí está la competencia perfecta. Como dije hace un momento, se trata de un modelo teórico de mercado. Es decir, la competencia perfecta, jóvenes, no existe en la realidad, ni traten de buscarla, ¿eh? No hay ningún ejemplo real de competencia perfecta. Esto es así debido a que este modelo teórico establece una serie de condiciones muy estrictas que un mercado debe cumplir para que sea considerado como de competencia perfecta. Y como esas condiciones de competencia perfecta son extremadamente fuertes, ningún mercado las cumple. Por eso les digo que no hay algún ejemplo en la realidad. Y entonces, si no existe la competencia perfecta en la realidad, ¿para qué sirve? ¿Por qué la estudiamos? Esa es una pregunta que suelen hacerse los estudiantes de primeros semestres de las carreras de economía. Bueno, la razón es que este modelo teórico de competencia perfecta sirve como punto de referencia, o sea, como estándar para comparar a los otros mercados que existen en la realidad, con objeto de ver qué tanto los mercados de la realidad se aproximan o se alejan de ese modelo teórico. Debido a que el modelo teórico de competencia perfecta es, entre comillas lo digo, es una especie de mercado ideal, ideal para los consumidores, para los demandantes, eso sí. Bueno, pues lo que queremos es ver qué tanto se parecen a ese ideal los mercados de la realidad. Para eso estudiamos entonces este modelo. ¿Cuáles son esos supuestos estrictos que establece la competencia perfecta? Bueno, son varios, ¿eh? Aquí los voy a comentar uno por uno. En primer lugar, el modelo de competencia perfecta exige que el número de oferentes sea extremadamente grande. Por ejemplo, si es un mercado de bienes, que el número de empresas que están vendiendo en ese mercado sea de, no sé, por poner un número, sea de 100 millones de vendedores. Imagínense, un mercado donde haya 100 millones de empresas vendiendo. Bueno, es algo tremendo, ¿no? O sea, no sé, pensemos en los mercados de la realidad, a ver a cuántos oferentes llegan. Díganme, en el mercado de telefonía celular, ¿cuántos oferentes hay? Millones. En México, wow, no. Los que ofrecen telefonía, no los que revenden, por ejemplo, tiempo aire o teléfonos celulares, no, sino los que tienen sus antenas y nos dan servicios de telefonía celular. ¿Cuántos son? Telcel. Uno es Telcel. Movistar. Movistar, ya tenemos 2. Unifón. AT&T. AT&T, que es Unifón también. 3. Me habían dicho en la otra clase otros. ¿Cuáles? Usacell. USA es AT&T también. Ah. Pero están los carriers, ¿no? O sea, el Telmex. Flash Mobile. No, Telmex no da telefonía celular, da telefonía fija. Flash Mobile, Virgin y los demás que me dijeron ustedes. Si los sumamos todos en México, incluso estos otros que les acabo de decir, apenas llegará a ¿cuántos? ¿A 10? Bueno, son poquitos, no son los millones que dije hace un rato. Pero muy bien, alguien me podría decir, no, ¿y qué tal si contamos a los que están en las plazas comerciales revendiendo los teléfonos de Telcel y los paquetes de Telcel?
como por ejemplo Macrocel, ¿no? ¿Sí conocen esa empresa? ¿La han visto? ¿O cuál otra hay? Macrocel, wow, ya no me acuerdo de sus nombres. No sé, ¿como cuántos habrá de estos que me dijeron hace un ratito que sí había millones que venden telefonía celular? ¿Como cuántos serán en las plazas comerciales? Las islas, los establecimientos, los locales donde venden telefonía celular, ¿cuántos serán en total en México? ¿Cuántos creen? ¿Habrá 100 millones? ¿Qué opinan? ¿Dijo Macrocel? Ajá, Macrocel es uno, por ejemplo. Que lo que hace simplemente es comercializar. Es un distribuidor de Telcel, ¿verdad? Bueno, no llega a 100 millones, jóvenes, por si están preguntándoselo. En realidad, son bien poquitos. Es ningún mercado, yo creo, en México llegaría a una cantidad, no creo, estoy seguro, ninguno llega a la cantidad de 100 millones de vendedores. Ninguno. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, ¿cuántas empresas creen ustedes que hay en total en México? Así en total, incluyendo tienditas de la esquina o changarros, de todos los giros que venden todo tipo de bienes, incluyendo comida, ropa, telefonía celular, todo. Todas las empresas que hay en México, ¿llegará a 100 millones? Fácil. No. Según el último censo, en el año 2018, bueno, se hizo en 2019, pero con referencia a 2018. 5 millones, ¿no? ¡Wow! Muy bien. Los establecimientos encuestados son de alrededor de 6 millones, 6. Y si le agregamos el comercio informal que no fue encuestado, que no está en el censo, se estima que llega a entre 10 y 12 millones. Todas las empresas, todas, desde la más pequeñita hasta la más grande. 12 millones. Entonces, ningún mercado en México cubre este primer requisito de la competencia perfecta. Es más, ningún país lo cumple, ¿ok? En pocas palabras. Así es que de entrada, este primer requisito supuesto, ningún mercado lo cumple. Por lo tanto, ningún mercado puede ser de competencia perfecta. Y solo es el primero. Vamos al segundo. También tiene que haber un número gigantesco de demandantes. Bueno, a lo mejor aquí sí. ¿Millones? A lo mejor sí llegan millones de demandantes. ¿Saben ustedes cuánto se estima que son los demandantes de telefonía celular en México? Fácil, más del 50% de la Uy, población. sí, más del 50. Porque Por aparte ahí. que tienen dos teléfonos, Sí. uno para trabajo y otro personal, ¿no? Ah, y además, pero en total los habitantes se estima que son de aproximadamente 80 millones. 80 millones de usuarios de telefonía celular en nuestro país. 80 millones. O sea que un país un poco más grande como Brasil o como, no sé, Estados Unidos, bueno, no es un poco, es bastante más grande, es el triple de México, tiene, sí rebasa los 100 millones de demandantes. Bueno, aquí sí, hay mercados que cumplen con este número grandísimo de demandantes. Bueno, una sí y una no. Siguiente característica o supuesto de la competencia perfecta. Completa libertad para entrar y salir del mercado. De todos, desde luego, de los consumidores. Cualquier consumidor puede entrar al mercado y comprar y decir ya no me interesa este mercado e irse. Pero sobre todo se aplica este tercer supuesto a las empresas. O sea, cualquier empresa, si lo desea, puede empezar a vender lo que se comercializa en este mercado de competencia perfecta. No hay restricciones para nadie. Igual, en el momento en el que lo desee, cualquier empresario puede decir gracias, nos vemos, vender su empresa e irse a otro mercado. Entonces hay total libertad de entrada y salida de todos los agentes económicos. Quizás algún mercado sí cumple con esta característica. Cuarta característica, esta sí no la cumplen. Oferentes similares entre sí. Es decir, no solo hay 100 millones de vendedores, sino que todos ellos
son muy parecidos en cuanto a tamaño, en cuanto a vendedores, capacitación, estrategias, en cuanto a estructura de costos, forma de producción. O sea que todos son igualitos unos con otros, estos millones de vendedores en el mercado. Esto difícilmente se encuentra en la realidad porque las empresas son diferentes. Unas son más grandes, otras son más pequeñas, unas tienen unas estrategias, otras no, unas tienen cierta inversión, otras tienen una inversión diferente. En la realidad hay diferencias. Pero aquí, en competencia perfecta, todas las empresas son prácticamente iguales. Siguiente. Los oferentes, los vendedores, son tomadores de precio. Esto es consecuencia de lo anterior, de que todos son igualitos. ¿Por qué? Porque como todos tienen el mismo tamaño, fíjense de lo que les voy a preguntar. Si los 100 millones de vendedores en este mercado, todos tienen el mismo tamaño, ¿cómo es uno de ellos comparado con el tamaño del mercado? ¿Cómo sería uno de ellos? ¿Diminuto? Minúsculo, ínfimo, ¿verdad? Sería le tocaría del mercado una 100 millonésima parte a cada empresa. Como es tan pequeñito cada uno de estos vendedores comparado con el total de mercado, entonces resulta que no puede influir en el precio. Si quiere, para atraer más clientes, bajar su precio, no lo logra. O sea, va a perder si baja su precio, porque no puede absorber al mercado, porque es pequeñísimo. Y si sube su precio, sus clientes ya no le van a comprar, porque resulta que hay otros 999,999, bueno, una cifra gigantesca, que venden lo mismo y que cobran más barato. Así es que sus clientes lo van a abandonar y se van a ir con la competencia. Entonces, no puede mover el precio cada empresa minúscula. No lo puede hacer. Y entonces, ¿qué precio utiliza para vender? El precio de equilibrio del mercado. Por eso se dice que estas empresas vendedoras son tomadoras de precio. Aceptan el precio que pone el mercado y no pueden mover. Si lo mueven, pierden. Esa es otra característica de competencia perfecta. Veamos una más. Esta es muy importante. Tampoco la cumple ningún mercado. Aquí se vende un producto homogéneo. ¿Qué es un producto homogéneo? Es aquel que tiene exactamente las mismas características en todas sus unidades. Y cuando digo en todas sus unidades me refiero a todas las empresas. O sea, que lo que vende una empresa es exactamente lo mismo que vende la otra empresa y la última empresa del mercado. Todas venden exactamente el mismo producto. O sea, el mismo producto en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, contenido, características químicas, empaque, color, todo es exactamente igual entre el que vende una empresa y el que vende la empresa 500,000. Todos son igualitos, sus productos. Esto en la realidad tampoco existe, ¿no? O sea, las empresas venden productos diferentes. No es lo mismo o tratan de diferenciarlo, ¿no? Es decir, incluso entre una Coca-Cola, una botella de Coca-Cola que venden en el súper y la botella que está al lado de esa, incluso dos Coca-Colas de 2.5 litros tienen diferencias. No tienen exactamente ese contenido. No lo tienen. O sea, una está un poquito más llena que la otra. Así es que si dos Coca-Colas no son iguales, en la realidad, imagínense que hay un mercado donde todas las empresas produjeran exactamente el mismo producto. Es imposible. Bien, estas son las 6 características básicas del modelo teórico de competencia perfecta. Me voy a la siguiente diapositiva. Ok, debido a que todas las empresas de competencia perfecta son tomadoras de precio, como ya expliqué, entonces pasa algo curioso. Cada empresa
no puede ver a toda la demanda de mercado. Es tan pequeñita cada empresa que solo alcanza a ver una parte minúscula de la demanda. ¿Okay? Por eso les decía hace un rato que no puede atender una empresa a todo el mercado si bajara su precio. No puede responder a la demanda que va a enfrentar. Es incapaz de hacerlo. Por lo tanto, lo que la empresa de competencia perfecta observa, en lugar de toda la demanda de mercado, es lo que se llama una demanda individual. La demanda que puede ver, que puede atender cada empresa de competencia perfecta. Esta demanda individual que ve cada empresa es perfectamente elástica, como vimos en el tema anterior. Es decir, que lo que observa cada empresa de competencia perfecta es una demanda individual como esta que estoy graficando. Es una horizontal, lo que significa que la empresa no puede mover el precio, sino que toma el precio de equilibrio de mercado y que está en el intercepto de esta línea recta, en el lado izquierdo, en el eje de precios. Ahí estaría el precio de equilibrio del mercado. Y vende lo más que puede. Atiende al mayor número de clientes que puede con su tamaño. Esto sería una demanda perfectamente elástica, una horizontal. Por eso les decía también en la clase de elasticidad que en la realidad no existe esta demanda perfectamente elástica. Existe en el mercado de competencia perfecta, que no existe en la realidad. Bien, entonces, esta es la forma curiosa que adopta la demanda individual que enfrenta cada empresa en competencia perfecta. Lo que da lugar a que sus ingresos sean constantes. Si vende una unidad, aumenta el ingreso en cierta proporción. Si vende 2 unidades, aumenta su ingreso en la misma proporción. Si vende 3, aumenta en la misma proporción. No hay más. Eso es lo único que puede hacer la empresa de competencia perfecta. Bien, hasta ahí llegamos. Es un repaso rapidísimo del modelo teórico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Bien. Solo son las características, hay que estudiarlas y entenderlas. Voy a hacer preguntas sobre ella en el examen, ese modelo. Ahora ¿Hay vamos a... material Sí, de eso en la plataforma? perdón. ¿Hay material de eso en la plataforma? Sí, como ya comenté. Y además hay que complementarlo con la clase de hoy. Bien, seguimos con los 3 modelos de competencia imperfecta que sí existen en la realidad. Son aquellos que no cumplen con los supuestos que vimos hace un momentito. Si algún mercado, por ejemplo, no tiene producto homogéneo o no tiene millones de vendedores o no son igualitas las empresas entre sí, entonces ya no es de competencia perfecta ese mercado, sino que adopta alguna de las formas de competencia imperfecta. Estos mercados, por lo tanto, son más cercanos a la realidad y digamos que nos permiten usarlos para entender, por ejemplo, cómo está México, qué tipos de mercados tiene México. Bien, vamos a verlos. Empezamos con el monopolio, el más polémico, yo creo. Bueno, desde siempre, no solo en la actualidad, ¿no? Pero en México como que está teniendo cada vez más un papel mayor el tema del monopolio en nuestra realidad económica, aquí en México. Bueno, el monopolio simple, el monopolio puro, consiste, como ustedes seguramente saben, en que en el mercado hay un solo vendedor, nada más. En la competencia perfecta había millones, 100 millones de vendedores. Bueno, aquí no, aquí solo hay un vendedor. Pero el simple, el monopolio simple, implica que además de que hay un solo vendedor, se vende un solo tipo de bien o factor. O sea, ese vendedor único solo vende un producto. Y además lo produce en un solo lugar. Y además cobra un solo precio por ese producto. Eso es lo que se llama monopolio simple o monopolio puro. Hay otras formas de monopolio. Por ejemplo, está el monopolio que tiene varias plantas o varias tiendas o varios puntos de venta, incluso varias marcas.
y aparenta ese monopolista que compite en sus marcas. No compite en sus marcas, es del mismo dueño, del mismo monopolista. Ese es otro tipo de monopolio. Se llama monopolio multiplanta o monopolio multimarca. Además de esos, ya dije dos, viene otro tipo de monopolio que se conoce como monopolio discriminador de precios. Lo que hace este monopolista es que vende un solo producto, el mismo producto, pero con precios diferentes. A unos clientes se los da a un precio y a otros clientes se los da a un precio más caro. ¿Okay? Entonces, este sería el monopolio discriminador de precios. Estoy comentando 3 tipos de monopolios. Además de estos 3 tipos de monopolios, hay también otras estructuras de mercado que parecen monopolio, aunque no lo son estrictamente. Las voy a platicar en un ratito más en el oligopolio. Bien, entonces, esto es monopolio con sus 3 variantes básicas: el simple o puro, el multiplanta y el discriminador de precios. ¿Por qué hay monopolios? ¿Por qué aparecen los monopolios? Bueno, en realidad son muy sencillas las razones. Las comento rápidamente. Son varias, ¿eh? Aquí solo voy a señalar algunas de ellas. No son todas. En primer lugar, los monopolios aparecen, por ejemplo, cuando el mercado es incipiente. ¿Qué significa la palabra incipiente? Es algo que comienza, que es nuevo, que se está apenas descubriendo, ¿no? Que está iniciando, que está naciendo. Cuando hay un mercado que apenas está apareciendo, es incipiente, suele haber monopolios en ese mercado. Porque, por ejemplo, la demanda es todavía tan pequeña que solo una empresa logra sobrevivir vendiéndole a esos poquitos clientes. Si apareciera otra empresa, bueno, pues los clientes son tan poquitos que no podrían sobrevivir las 2 empresas. Una terminaría saliéndose y solo quedaría una vendiéndole a esos poquitos consumidores. Por eso aparece un monopolio, porque está empezando el mercado apenas. Y no solo pasa porque haya pocos consumidores, sino pasa también porque, por ejemplo, apenas se está descubriendo la actividad económica, o sea, ese sector, esa industria apenas es nueva y por lo tanto, pues solo una empresa ha logrado colocarse ahí. Otra razón es el control de un recurso. Cuando una empresa logra dominar, hacerse de la propiedad de un factor productivo, por ejemplo, de un recurso natural, entonces nadie más puede explotar ese recurso porque esa única empresa lo tiene. Así es que se convierte esa empresa en un monopolio. Es decir, que si una empresa logra ser propietaria única de un recurso natural, y no solo pasa con los recursos naturales, pero especialmente con los recursos naturales, entonces se convierte en un monopolio. Algo así como una patente. No, esa sería otra. Esto, repito, está más hacia los recursos tangibles, no tanto tecnología. Ahorita vamos a hablar de la patente. Eso sería aparte. Oigan, ya me queda un minuto, termino con esto y reinicio. Tercero, tiene que ver con el anterior, las concesiones gubernamentales. Las concesiones gubernamentales son permisos, derechos que otorga el gobierno para realizar una actividad. Y cuando el gobierno le da el permiso a una sola empresa y ninguna otra, entonces la empresa se convierte en un monopolio. Como por ejemplo la concesión para construir y operar la carretera de cuota de Yucatán a Cancún. La siguiente razón es, ahora sí, las patentes. Una patente es el registro que por hacer una innovación, por crear algo nuevo, por inventar un proceso, por ejemplo, se le da el registro de esa patente a esa persona que lo creó para que sea la única que tenga los derechos de explotación sobre ese invento, sobre esa creación. Por lo tanto, esa persona, si decide esa persona
comercializar, explotar comercialmente ese invento, se convierte en un monopolio, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de esto. Creo que uno de los más importantes serían las vacunas que ahora conocemos, ¿no? Es decir, no tanto la del coronavirus, sino que hay una sola empresa que tiene las patentes de las vacunas de ciertas enfermedades, fíjense. Es Bayer. Bayer, por ejemplo, tiene la vacuna contra el anthrax, ¿no? Que es un virus muy extraño. Entonces, tiene el monopolio Bayer, es un monopolio Bayer en el mercado de vacunas de anthrax, por ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos de esto, ¿no? De las patentes. Bien. Otro ejemplo es los costos más bajos. Es decir, esto se llama también monopolio natural, que puede estar combinado con el monopolio tecnológico. Así se llama, monopolio natural o tecnológico. ¿En qué consiste? Consiste en que una empresa puede que por su tamaño, por su capacidad de mejora continua, por su productividad, pueda bajar los costos de producción. Y sus competidores que no tienen esa posibilidad, pues no pueden bajar los costos. Si esta empresa que es más eficiente logra bajar los costos, puede bajar su precio. Y si baja su precio lo suficiente, provoca que sus competidores vendan muy poquito, porque la gente va a preferir, los consumidores van a preferir el precio más bajo de esta empresa que les estoy platicando. Y por lo tanto también los competidores van a quebrar, se van a ir. Y cuando se vayan, esta empresa más eficiente se convertirá en un monopolio. Y esto pasa a veces también con innovaciones tecnológicas, ¿no? O sea, la innovación tecnológica permite a esa empresa reducir costos y por lo tanto también bajar precios y sacar a su competencia del mercado. Bien, jóvenes, son 5 razones, solo esas voy a ver, que explican la existencia de los monopolios. Bien, ahora veamos qué consecuencias tiene la existencia del monopolio. Bueno, lo primero, la característica quizás más relevante de inicio, es que el monopolio, como es el único vendedor en el mercado, decide el precio y la producción también. O sea, el monopolista dice, pues solo yo vendo. La gente me compra a mí o no le compra a nadie. Así es que voy a poner el precio. Es, por lo tanto, fijador de precios el monopolista. Establece el precio, él mismo, él lo decide. Como consecuencia de que el monopolista es fijador de precios, ¿qué precio creen que establece? ¿Cuál creen? ¿Uno normal, uno más alto o uno más bajo? Más alto. Desde luego, el monopolista tiende a poner siempre un precio mucho más alto que si hubiera competencia en el mercado. Mucho más alto. Y hay muchos ejemplos de esto, de cómo el monopolista tiende a subir los precios. No solo sube los precios, como es el único oferente en el mercado, su producción, fíjense qué curioso, tiende a reducirse. Contrario a lo que pudiéramos creer, el monopolista no está interesado en producir mucho, no, en absoluto. Solo produce lo suficiente para que se venda con el precio elevado que estableció. Y por lo tanto, sus ganancias, las ganancias del monopolista son extremadamente elevadas, muy, muy elevadas. Mucho más que si hubiera competencia. Por eso se dice que el monopolio para el mercado en total, no solo para él, sino para todos los participantes del mercado, se dice que el monopolio es ineficiente porque produce poco a precios muy elevados. Y esto da lugar a una reducción del bienestar, porque bienestar es satisfacción de necesidades. Si los productos que satisfacen las necesidades son producidos por un monopolista, entonces produce poquito y por lo tanto
se satisfacen pocas necesidades. Y además no se lo produce poquito, lo produce muy caro. O sea, sus precios son elevadísimos. Así es que muy pocas personas logran satisfacer las necesidades en el monopolio. Por eso los economistas han concluido que cuando un país tiene muchos monopolios, su nivel de bienestar tiende a ser más bajo. Hay que evitar a toda costa, dicen los economistas, los monopolios. Bien, esto es lo que pasa en cuanto a las características del monopolio. Bueno, ya lo dije hace un ratito, que sus ganancias son extremadamente elevadas. ¿Saben ustedes quién es el hombre más rico de México? ¿No es Slim? Slim, profe. Es Carlos Slim, así es, que bueno, ya está jubilado, ¿verdad? Pero sigue siendo el más rico de México. Llegó a ser el más rico del mundo a inicios de este siglo, por ahí de 2003, 2004. Fue como 6 años, profe, y interrumpidos. Creo que primero fue 3 años y los otros 3 años. Cierto, muy bien. Del mundo, imagínense, hace apenas un par de décadas, era el más rico del mundo. ¿Cómo logró Carlos Slim convertirse en eso? Porque su riqueza estuvo basada en monopolios en los 90 y la década pasada. Eso lo llevó a las nubes al señor Slim, claro, a costa de ¿quién creen? Sí, de nosotros. Profe. Profe, Sí. lo acabo de checar, 2010, 2013 y 2015. Fíjense. Y es el suegro de Arturo Elías. ¿Es qué, perdón? El suegro de Arturo Elías. Ah, mira, bien. Bueno, los monopolios que todavía existen en México son principalmente del gobierno. Son operados por empresas paraestatales. Ya las comentamos hace unos minutos. Son Petróleos Mexicanos en el caso de la extracción de petróleo y Comisión Federal de Electricidad en el caso de distribución, comercialización de energía eléctrica. Son los monopolios más grandes que tiene nuestro país. En el pasado teníamos muchos más monopolios, ¿eh? Teníamos monopolio en telefonía, teníamos monopolio en azúcar, teníamos monopolio en varios alimentos, teníamos monopolios en muchísimos mercados, muchísimos mercados. Bueno, afortunadamente quedan menos, pero la política actual del gobierno actual es regresar a los monopolios, volver a tener monopolios. Qué curiosísimo. Por ejemplo, en el caso de Pemex, hace algunos años, 5 años, se empezó a flexibilizar el mercado de extracción para que empresas privadas pudieran coinvertir con Pemex, participar con Pemex en la extracción de petróleo. Ya prácticamente no operan esos contratos. El gobierno quiere tener el monopolio de extracción. Y en el caso de distribución de energía, bueno, hay producción de energía eléctrica que también se abrió a que particulares, empresas privadas, pudieran producir energía eléctrica, pero solo se la pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad, y es la Comisión Federal de Electricidad la que lo distribuye al resto del país, a todos los participantes, todos los agentes. Entonces, no había monopolio hace pocos años en generación, producción de energía, pero sí hay en comercialización. Lo que está haciendo el gobierno actual es romper los contratos con los generadores privados de energía para que sea la Comisión Federal otra vez la única que vuelva a ser monopolio también en producción de energía eléctrica. Por ahí va. Bien, ¿preguntas sobre el monopolio? Bien, me voy rapidísimo entonces al siguiente tipo de estructura de competencia imperfecta, que son los oligopolios. México dejó los monopolios y actualmente se encuentra en mercados oligopólicos. Bueno, por lo menos ya no son monopólicos. Claro, todavía falta para acercarnos todavía más a la competencia. ¿Qué es un mercado oligopólico? Su característica más visible es que está integrado por pocos vendedores, pocos oferentes. O sea, es un intermedio entre la competencia perfecta, que hay millones de vendedores, y el monopolio, donde hay un solo vendedor. Aquí hay algunos, pero no es su característica principal. Tiene otras características. Por ejemplo, como
estas empresas sí pueden decidir su precio y también pueden decidir cuánto quieren producir y vender. Pero la característica más importante, la principal del oligopolio, es que sus empresas son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas del oligopolio se influyen mutuamente, unas a otras, están, digamos que, afectándose. Si una, por ejemplo, si hubiera 5 en el oligopolio, 5, si una decidiera cambiar su precio, esto inmediatamente afectaría a las demás. Eso es interdependencia de las empresas del oligopolio. O sea, se afectan todas mutuamente, entre todas. Ok, repito, empresas interdependientes. Hay que señalar que hay dos grandes tipos de oligopolio. En primer lugar, tenemos el oligopolio competitivo. En este tipo de oligopolio, las empresas compiten, o sea, se pelean por el mercado, bajan precios, abren sucursales, tratan de ganar clientes, en fin, están peleando por el mercado las empresas del oligopolio competitivo. Pero también puede haber oligopolios en los que las empresas no compiten entre sí, sino que tratan de ponerse de acuerdo entre ellas. Y esto se llama oligopolio coludido. Oligopolio coludido es aquel en el que las empresas no compiten, sino que se comunican, se ponen de acuerdo para repartirse el mercado, desde luego. ¿Para qué competir, verdad? Si podemos ser felices todos con ganancias más elevadas. Bueno, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer de dos maneras, las que se coluden. Una manera es que llegan a acuerdos explícitos, es decir, que se comunican directamente, toman el celular los dueños de una y le llaman a los dueños de la otra y dicen, oye, compadre, ¿qué tal si ponemos un precio más alto los dos? Vamos a salir ganando, ¿cómo la ves? O sea, eso es un acuerdo explícito. O también pueden tener, digamos, comportamientos coordinados o decisiones implícitas conjuntas, donde no se llaman, no se reúnen los dueños, pero se envían, digamos que, señales, ¿no? O sea, una, por ejemplo, ve que el precio de la otra sube. Bueno, lo que va a hacer la otra es, para no generar competencia entre ellas, también subirlo. Si lo dejara abajo, entonces la gente la preferiría. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo hace? Porque va a vender más, va a tener más ingresos si lo sube. Por eso no lo va a hacer. ¿Me explico? Entonces, bueno, estos son los comportamientos coordinados muy difíciles de detectar que tienen algunas empresas de los mercados oligopólicos. Hay varios modelos de oligopolios. Comento rápidamente algunos de ellos. El primero se llama duopolio. Como su nombre lo indica, se trata de solo dos empresas en el mercado. Solo dos, no más. Y estas empresas muchas veces compiten entre ellas, o sea, mueven su precio, lo bajan, ya no lo suben, lo bajan para quitarle clientes al otro, ¿no? Para sacarla del mercado. O aumentan la producción, o abren una nueva sucursal las empresas del duopolio. Es una forma de oligopolio. Otro modelo es el de la demanda quebrada, donde se supone que la demanda no es una recta, sino está formada por dos segmentos de rectas y que la elasticidad en esos segmentos es diferente y por lo tanto la reacción de la cantidad demandada a cambios en los precios es diferente también. Así es que las empresas tratan de ubicarse en cada segmento de la
demanda quebrada, las empresas del oligopolio. Habrá tantas empresas sobreviviendo ahí como segmentos tuviera la demanda. Es un modelo un poco extraño. Estos dos anteriores, jóvenes, son de competencia. Y ahora voy a comentar dos modelos oligopólicos que son de colusión. El primero es liderazgo de empresa dominante. En ese mercado oligopólico hay muchas empresas, o sea, no sé, 10, 12, 15, pero una de ellas es gigante comparada con las demás. O sea, una de ellas ocupa el 60% del mercado. Fíjense, así de grandota. Y las otras 12 se reparten el restante 40%. O sea que una de ellas es el gigante que domina el mercado y que decide los precios del mercado. ¿Qué hacen las otras empresas? Lo que tratan de hacer es ajustarse con las sobras que deja la empresa dominante. No compiten con ella, no pueden competir con la empresa gigante. Así es que solo se ajustan a lo que ella hace. No compiten. Y el último ejemplo de oligopolio también es de colusión, se llama cártel. En este modelo, las empresas oligopólicas se ponen tanto de acuerdo en precios, en producción, en repartición del mercado, que se comportan como si fuera una sola empresa, como si fuera no un oligopolio, sino un monopolio. Muchas veces el cártel es confundido con un monopolio. No es estrictamente un monopolio, pero se parece mucho al monopolio, el cártel. Bien, son ejemplos de modelos. Otra característica del oligopolio es que muchas veces se sostiene debido a que hay barreras de entrada. No hay que confundir las barreras de entrada con los requisitos de entrada. Los requisitos de entrada se refieren a ciertas características que el propio mercado establece para poder vender ahí. Como por ejemplo, invertir, o sea, si el mercado requiere de una gran inversión para comprar cierta infraestructura, pues eso es un requisito. Si el mercado es muy grande, es todo el país y la empresa tiene que abrir sucursales en todo el territorio, eso es un requisito del mercado. Si hay que cumplir con ciertas leyes de propiedad intelectual, por ejemplo, de pagos de prestaciones a los trabajadores o de algunas cuestiones fitosanitarias, de higiene, bueno, todos esos son requisitos del mercado. En cambio, las barreras de entrada son requerimientos artificiales que no provienen del mercado y que son impuestas, estas barreras, por las empresas que están dentro del oligopolio o por el gobierno, con objeto de que no entren más empresas a ese mercado. A eso se le llama barreras de entrada. Y los oligopolios a veces imponen barreras de entrada. ¿Okay? Como por ejemplo, se estilaba mucho, era algo muy característico, por ejemplo, en Yucatán, en Campeche, Quintana Roo también, que si un empresario quería empezar a vender algo en ese estado, bueno, primero tenía que tener el consentimiento del gobernador. Eso no lo impone el mercado, eso lo impone el gobierno. O sea, todavía hace poquito, ¿no? Este siglo apenas, en Campeche no entraban los OXXO en la década pasada, a principios de la década pasada, porque el gobernador, la familia que gobernaba tenía su cadena de empresas comerciales y pues OXXO lo iba a afectar. Bien, no podía entrar OXXO a Campeche. Entonces, eso es una barrera de entrada. Y para terminar con el oligopolio, vemos algunos ejemplos. Aquí tengo a la izquierda un oligopolio de
supermercados, cadenas de tiendas de autoservicio. Soriana, Walmart, Chedraui. Son los tres grandotes del mercado de supermercados o del mercado de tiendas de autoservicio en México. Son un oligopolio porque son pocos y se afectan mutuamente. O sea, que cuando Soriana lanza cierta estrategia, decide bajar precios, pone su carrito a la entrada, donde compara precios, entonces afecta a los demás. Y los demás tratan de hacer algo similar para no perder clientes. Otro ejemplo de oligopolio es el de telefonía celular. También son poquitos, como ya habíamos dicho, y también tratan de robarse clientes. Solo que en este caso, bueno, en el caso de supermercados también, el grandote es Walmart, pero en el caso de telefonía celular, el grandote es Telcel, por mucho. O sea, Telcel ocupa entre el 70 y el 75% del mercado. Profe, de hecho, bueno, no sé si tenga que ver Telcel con Telmex. Sí, claro, son de Slim. Pues Telmex era monopolio, ¿no? Cuando empezó. Telmex fue un monopolio. Y aunque lo niega, Telcel también fue monopolio en sus inicios. Así es. Bueno, son oligopolios jóvenes y hay muchos otros ejemplos. Como les digo, en México actualmente abundan los oligopolios. La idea es que dejen de estarse poniendo de acuerdo y empiecen a competir. Un ejemplo de un oligopolio que se pone de acuerdo son los bancos. Un ejemplo de oligopolio que compite es el de supermercados. ¿Alguna duda más, pregunta o comentario, jóvenes, sobre los oligopolios? Ya vamos a terminar, solo nos falta una estructura. Bien. Entonces, vámonos con la competencia monopólica. También se llama competencia monopolística. Oigan, no dije algo del oligopolio que es importante, ¿eh? El oligopolio no está totalmente separado de las otras estructuras. Ya puse un ejemplo. O sea, el oligopolio coludido extremo es el cártel. Y el cártel es casi un monopolio. O sea, se traslapa, se sobrepone el oligopolio con el monopolio en el caso del cártel. Son casi lo Cártel, mismo. profe. ¿Perdón? ¿Cómo que cártel? Lo que acabo de explicar que es el cártel, Ya. ese modelo. O sea, el cártel es el oligopolio donde las empresas se ponen totalmente de acuerdo entre ellas y se comportan como si fueran un monopolio. O sea que ahí el oligopolio se parece totalmente al monopolio. Y también pasa con la otra estructura. El oligopolio también se une con la competencia monopólica en muchos casos. ¿En qué consiste la competencia monopólica? Aquí, cada empresa trata de que el consumidor entienda que el producto que vende ella es el mejor. O sea, ¿para qué le compras a otros? El que yo vendo no tiene igual. O sea, en la competencia monopólica, las empresas luchan por diferenciarse, por diferenciar su producto, ¿ok? Porque la gente entienda que su producto es único. Aunque en realidad ese producto tiene que competir con otros productos que satisfacen la misma necesidad. Pero la empresa insiste en que su producto es único. Es más, tan es único que incluso le da un nombre propio a su producto. Le pone un nombre, una marca, que ninguna otra empresa puede utilizar. Así que, bueno, esta empresa, por ejemplo, inventa un jabón y le pone la marca. Y ya ni modo, ninguna otra empresa puede vender un jabón con ese nombre, ninguna otra. Eso sí, las otras empresas van a tratar de copiar ese jabón que le gusta tanto a la gente y le van a poner su propia marca. Y van a decir ellos otros que los mejores son ellos. Así es que, bueno, esto es la competencia monopólica. Es la competencia de los productos por diferencias.
aunque se trate de productos muy parecidos entre sí. A veces la diferencia que promueven las empresas solo está en la mente del consumidor, porque en la realidad el producto es prácticamente el mismo, aunque tiene diferentes marcas. Esto pasó, ¿saben cuándo? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o estaban todavía muy pequeños, cuando salieron estas computadoras mini de 14 pulgadas, eran laptops mini. Se popularizaron muchísimo en México, pero unas eran de Acer, otras eran de HP, otras eran de Compaq, otras eran de Sony, incluso llegó a sacar la suya. Pero ¿qué pasaba? Que todas estas computadoras mini tenían exactamente los mismos componentes. O sea, si las abrías, tenían la misma tarjeta de video, el mismo procesador, la misma memoria, incluso de la misma empresa que producía esas memorias. O sea, eran igualitas todas al interior, pero por afuera tenían marcas diferentes. Entonces, eso es competencia monopólica. Las características principales son, ya la dije, primero, hay un producto o muchos productos diferenciados, ya sea de manera objetiva o subjetiva. Puede que la diferencia sea, sí, en el tamaño, en la forma, en el olor, en el sabor o en el empaque, o puede que simplemente la gente piense que es diferente, porque las empresas han convencido a esos consumidores que son diferentes. Otra característica es que, ya la dije también, aunque son productos diferenciados, hay grupos de productos similares. De manera que la computadora de Acer, bueno, ya no, creo que ya ni venden Acer, ¿verdad? La computadora de HP compite con la computadora de Dell. Y estas dos compiten con la de Mac. Pero Mac que dice, oye, estás loco. No, o sea, yo no produzco computadoras, yo produzco Macs. ¿Okay? O sea, el nombre hace la diferencia para ellos. Pero compite, la gente va a la tienda y dice, o al mercado y dice, me compraré una Mac de 40,000 pesos o esta genérica de 6,000 pesos. O sea, tiene que competir la Mac todavía con productos similares. Y la tercera característica es que si no compiten en cuanto al precio, por cierto, ¿por qué compiten en cuanto a la diferencia? Porque si logran convencer a la gente que su producto es diferente, la gente estará dispuesta a pagar más por él. Por eso la Mac cuesta 40,000 y la genérica cuesta 6,000. Porque la Mac ya logró convencer, ya logró cambiar la mente de la gente en el sentido de que son diferentes. Puede cobrar más, por lo tanto. Entonces, y de hecho la gente lo paga, ¿no? Paga más por esos productos. Entonces, compiten no en el precio, sino compiten en publicidad. ¿Okay? Se invierten millones de pesos en estas campañas para explicarle a la gente por qué son diferentes. Miren, hay una cuarta característica, se me estaba olvidando. Es más técnica. Se llama exceso de capacidad. Esto quiere decir que las empresas de competencia monopólica siempre producen abajo de la mitad de su capacidad de producción. Porque siempre están en el trabajo de desplazar a su demanda de su segmento. Si logran desplazar a la demanda en su segmento, les van a comprar más y pueden vender más. Así es que necesitan espacio en su capacidad de planta para producir más. Eso pasa con la competencia monopólica. Y para terminar con competencia monopólica, los ejemplos típicos son las guerras de las marcas. Aquí tengo dos ejemplos. La guerra entre Coca y Pepsi sería un ejemplo de competencia monopólica. Lo que vende Coca, como ustedes saben, no es un refresco, es una actitud, lo mismo que Pepsi, venden actitudes. Por eso los comerciales de Coca están llenos de gente feliz, de familia, de buenas relaciones,
¿ok? De estar disfrutando la convivencia con los amigos. Eso es lo que vende Coca, la felicidad. En cambio, Pepsi vende ser diferente, ¿no? O sea, eso dicen sus comerciales. ¿Quieres ser de lo mismo o quieres probar cosas nuevas? Lo mismo pasa en la guerra de marcas con McDonald's y Burger King, ¿no? También sus estrategias van hacia la diferenciación de los productos. Aunque no sé, si les dieran a ustedes una hamburguesa con los ojos vendados de Mac y una de Burger, ¿ustedes sí podrían diferenciar, saber de cuál estamos hablando? Creo que sí. ¡Wow! Entonces tú ya entendiste la diferencia en la guerra entre Mac y Burger. Muy bien. O sea, ya te convencieron efectivamente de esto. Esa es la idea, que entendamos que son diferentes, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta sobre competencia monopólica, jóvenes? Ok. Termino ya por fin el bloque 2 con el último punto, que es, bueno, desde los 1990, mediados, la segunda mitad de los 1990, con Ernesto Zedillo, empezó en México un esfuerzo serio por dejar atrás los monopolios y empezar a tener formas de mercado, estructuras de mercado más competitivas. Y se cambiaron ciertas leyes, se crearon ciertos organismos que tienen el propósito de castigar a los monopolios y de sancionar, multar a aquellas empresas que incurren en prácticas anticompetitivas. ¿Ok? Y esto, bueno, desde finales de los 1990 y luego en la década pasada, la de 2000, se fue fortaleciendo esta intención del gobierno mexicano por tener mercados más competitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque suponemos que los mercados competitivos, a diferencia de los monopolios, dan mejor posición a México para aumentar el bienestar. Eso dicen los economistas. Bueno, el organismo principal que se creó para combatir, para castigar a los monopolios y las prácticas anticompetitivas, por favor anótenlo, se conoce con el nombre de la Comisión Federal de Competencia Económica, que es un organismo autónomo, o sea, que no obedece las órdenes del presidente de la República, con la idea de que esté integrada por gente profesional en el estudio de mercados que pueda entender cómo desintegrar los monopolios y favorecer las prácticas competitivas. Okay, esa es la idea. No sé si han visto algún comercial de la COFESE. Tiene varios. Pasan un poquito desapercibidos porque aunque ya tiene unos 15 años, 20 años de existencia la COFESE, bueno, antes era la COFECO y luego se convirtió en COFESE, todavía muchos mexicanos ignoramos su existencia. Por ejemplo, si nosotros observáramos en algún mercado una práctica que daña la competencia y que por lo tanto como consumidores nos afecta, podemos tomar el teléfono de la COFESE y denunciar a esa empresa por prácticas anticompetitivas. Y la COFESE, si encuentra que efectivamente esta empresa incurre en prácticas anticompetitivas, la va a multar. La COFESE ha multado a muchas empresas, desde Coca-Cola. De hecho, fue una de las primeras empresas multadas, Coca-Cola, porque Coca-Cola siempre ha fomentado prácticas anticompetitivas, como por ejemplo, cuando llega, bueno, en el pasado, cuando llegaba a una tiendita, lo que hacía la Coca era decirle al dueño de la tiendita, ¿quieres que te dé Coca para que vendas? Bien, no puedes vender Pepsi. Eso, desde luego, es contrario a la competencia. Entonces, recibió una multa millonaria la Coca hace unos 10 años por esto, como 15 años por estas prácticas. Y bueno, así han sido muchos otros casos. Así es que, bueno, tenemos esta comisión y unas leyes, la Ley Federal de Competencia Económica, que respalda a los consumidores y que castiga las prácticas monopólicas en nuestro país. Pero, ¿qué creen? El gobierno actual
pretende retroceder, echar atrás la ley de competencia económica y meter gente que domine afín al Ejecutivo Federal en la Comisión Federal de Competencia Económica. Porque la Comisión Federal, por ejemplo, está emitiendo actualmente resoluciones para la Comisión Federal de Electricidad. Le está diciendo a la Comisión Federal de Electricidad, oye, con base en la Ley Federal de Competencia Económica, eso que estás haciendo de cortarle los contratos a los productores de energías es un delito. Y eso al presidente de la República no le gusta, ¿verdad? Que le digan que está violando la ley. Bueno, quiere desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica.